Bueno, físico Edwin Torres Peñalosa, compañeros todos. En esta oportunidad voy a resolver el problema número 3 del examen número 2, ¿no? Este ejercicio trata de dilatación térmica, ¿no? ¿Qué es lo que nos plantea el problema? Nos dice, dos losas de concreto de un puente de 250 metros de largo se colocan justo en sus extremos de modo que no se permiten espacio para su expansión. Entonces tenemos un puente, ¿no? Este vendría a ser nuestro puente. Y en la parte del medio hay una punta de dilatación, pero estos están tan unidos que no se permite su expansión, ¿no? Entonces, este es un total de 250 metros. ¿Qué más nos dice? Si ocurre un aumento de temperatura de 20 grados, o sea que esta está a una temperatura y va a ocurrir en este punto número, este sería un número 1, en el punto número 2, va a ocurrir una temperatura final de 20 grados, ¿no? ¿Cuál es la altura a la cual las losas se elevan cuando se pandean? Prácticamente nos está diciendo si esta losa está ahí, ¿cuál es la altura cuando tiende a pandearse, ¿no? Bueno, para ello tenemos como primer dato que la longitud total es de 250 metros. Esto lo podemos fraccionar en dos longitudes, ¿no? Longitud 1 y longitud 2. La longitud 2 sería la división de la longitud total entre 2, suponiendo que el corte está en un punto medio, ¿no? Entonces la longitud 1 sería de 125 metros. La temperatura inicial se denota con la letra T, o sea que es la temperatura, y la temperatura final es de 20 grados, ¿no? El coeficiente de dilatación del concreto es de 12 por 10 a la menos 6 por grados centígrados a la menos 1, ¿no? Para la resolución decimos que la variación de la longitud es igual al coeficiente de dilatación por la longitud por la variación de la temperatura, ¿no? Entonces tenemos que la variación de la longitud es igual a 12 por 10 a la menos 6 por grados centígrados a la menos 1, ¿no? Multiplicado por la longitud es de 125 metros del primer tramo, ¿no? Por la variación de la variación de la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no? Aquí la con un 6, sí. Entonces decimos que la variación de la temperatura es igual a la temperatura final, que es 20, la temperatura más 20, ¿no? Ya que no conocemos el valor real de la temperatura de inicio, entonces 20 grados menos la temperatura inicial. Temperatura con temperatura se cancelan, entonces la variación de la temperatura nos estaría quedando en 20 grados, ¿no? Entonces reemplazamos variación de temperatura 20 grados. Haciendo la multiplicación, esto nos va a dar 12 por 10 a la menos 6 elevado a la menos 6 por 125 por 20. Nos da un total de 0.03 metros, ¿no? Allá, 0.03. Pero hay que considerar, por ejemplo, que la grados centígrados a la menos 1 con grados se cancela, ¿no? Entonces tendríamos expresado en metros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una temperatura de 20 grados, nuestro puente en esta sección prácticamente va a quedar de esta manera: 125 metros, y esto va a ser 125.03, ¿no? Y nos está pidiendo calcular la altura, ¿no? ¿Cómo podemos determinar la altura? Esto lo vamos a hacer por razones trigonométricas, que es lo que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Ahora reemplazando tendríamos el siguiente. En la hipotenusa de 125.0
3 al cuadrado va a ser igual a el cateto opuesto 125, ¿no? 125 al cuadrado menos el cateto opuesto, ¿no? Entonces decimos, ¿no? El cateto opuesto al cuadrado va a ser igual a 125.03 al cuadrado menos 125 al cuadrado va a ser igual a 7.5. Ahora, para despejar lo que está como un exponente, simplemente lo pasamos como raíz, ¿no? Entonces diríamos que el cateto opuesto es igual a la raíz de 7.5 es igual a 2.74, ¿no? 2.74 metros. Como sabemos, el cateto opuesto es igual a la altura, ¿no? Entonces simplemente la altura es de 2.74, ¿no? metros. Bueno, esta sería la resolución para el tercer ejercicio, que nos pedía calcular la altura a la cual se elevaran las losas, ¿no? Cabe recalcar que las losas, como son, como se llama, de una distancia iguales, se van a elevar a una misma altura, ¿no? Que sería de 2.74 metros para ambas losas. Bueno, eso es todo, compañeros, y muchas gracias.